del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Momento de recogimiento. Y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, nos ilumine para comprender, asimilar la palabra del Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La última vez llegamos hasta la página 170. Dichosos los que prestan ayuda, porque ellos van a recibir ayuda. ¿Quiere empezar, Carolina? Cuando en el Antiguo Testamento el Dios de Israel manifiesta su nombre a Moisés, resuena así: el Señor Yahvé, el Señor Yahvé, Dios Elohim, misericordioso y compasivo, lento a la ira y grande en amor y fidelidad. Quisiera explicar esto. Cuando Moisés subió una segunda vez al Sinaí con las tablas para que Dios imprimiera las 10 palabras, Dios descendió al monte y se hizo una presentación oficial. En la zarza, cuando apareció por primera vez, dice: yo soy que soy, pero sí, esta vez se presentó con estas palabras: Señor, digo, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y compasivo. Sí, la presentación, la carta de identidad de Dios ante el pueblo de Israel es un Dios compasivo y misericordioso. Formidable, ¿no? Él hubiera podido decir: yo soy el Dios vengador, te entregué las dos tablas con los 12 mandamientos y ustedes inmediatamente montaron un becerro de oro y cayeron en la idolatría. Por lo tanto, hubiera perfectamente podido presentarse como un Dios airado, vengador, vengativo. En cambio, se presenta como un Dios misericordioso y compasivo. Las dos no es la misma cosa ser misericordioso y compasivo. Misericordioso en el perdón, compasivo en todas las obras, en todas las maravillas que hizo a lo largo de la historia de Israel. Misericordioso porque perdonó a este pueblo que lo había caído inmediatamente a los pocos meses, digamos, de haber salido de Egipto, cayó en la idolatría, adorando el becerro. El propio Aarón fue el artífice de esta construcción, ¿no? El hecho entonces que se presente, Dios hace una presentación maravillosa, saber que Dios a Israel y a cada uno de nosotros que somos pecadores, se presenta como un Dios misericordioso y dispuesto a compadecerse de nuestra debilidad, de nuestra pequeñez, ¿no? Muy importante esta presentación oficial que hace. Mire que luego dice Dios Elohim. Elohim era el significado de Dios en general. Cambia Yahvé el nombre propio. Por lo tanto, doble garantía que era el Dios que se manifestaba, compasivo y misericordioso. Sigamos. El primer atributo de Dios que se revela a Israel es entonces misericordioso y luego compasivo. Es un Dios de amor y ternura que muestra su benevolencia gratuitamente y sin reciprocidad alguna. Eso. En el Antiguo Testamento, estas cualidades de Dios no fueron tomadas muy en serio por algunos escribas y profetas, que confiaron más en la imagen de un Dios que amenaza y castiga. En los salmos encontramos muchas veces salmos donde se hace hincapié que un Dios vengativo, etc. En el libro de Jonás 4:2-3 encontramos esta confesión: sé que eres un Dios misericordioso y compasivo, lento a la ira y grande en amor, que te dejas enternecer con respecto del mal amenazado. Se presenta casi, ¿no?, más que como padre, como madre, que se enternece, ¿no?,
palabras muy dicientes. Sin embargo, desde siglos también ha habido otros profetas que trataron de mantener viva a los ojos de los hombres la imagen de la misericordia de Dios. Al profeta Oseas, Yahvé ordena: quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Si Dios es compasivo, se sigue que el creyente está capacitado y llamado a tener un estilo de vida caracterizado por la misericordia hacia los demás seres humanos. Esto implica el deber de perdonar, de socorrer al indigente, de ayudar al necesitado. Por lo tanto, dichosos los que prestan ayuda, porque esos van a recibir ayuda. La pregunta: ¿cuándo y de quiénes reciben ayuda? Los que dan ayuda. Los que dan ayuda, ¿Cuándo es que reciben ayuda? ¿Y de quiénes? yo sé, vale de muchas personas. De Eso, todo el mundo. Siempre. eso, Sí, está la providencia. Lo que indica, no van a recibir ayuda en la otra vida, en más allá. Desde ya, con el advenimiento, con la llegada del reino de Dios, se garantiza, y es una promesa de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Cuando promete que los que dan ayuda recibirán ayuda, es porque esto debe acontecer en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y esto, por tanto, es una promesa, pero también está ligada a que nosotros, ¿no?, seamos fieles a ese Dios que es tan misericordioso y compasivo. Por tanto, nos involucra, en esta promesa nos involucra a cada uno de nosotros. Si queremos recibir ayuda, tenemos que dar ayuda. Ahora, bueno, hasta ahí. ¿De quiénes? De cada uno de nosotros que creemos que con la llegada del reino de Dios nos hace capaces de ayudar a los menesterosos, a los indigentes, a los últimos de la sociedad. Entonces, una bienaventuranza formidable, porque compromete a Dios y nos compromete a nosotros. Si nosotros no damos ayuda, Dios podría sentirse libre de esa obligación. En cambio, Dios aún al pecador sigue dando ayuda, perdón y misericordia. Y es como tú dices, en esta vida Él te da siempre el 100 por 1 o el 1000 por 1, es una cosa exagerada. A veces no necesariamente te da dinero, pero te da paz, te da felicidad, te da salud, te da, la ayuda. Bueno, 1000 formas de manifestar esa... Muy bien. Siga. Dichosos los limpios. Dichosos los limpios de corazón, porque esos van a ver a Dios. Al oír esta bienaventuranza, pensamos instintivamente en la pureza en términos sexuales, es decir, como virtud que deriva de la observancia del sexto mandamiento. No es así. Jesús dirige esta bienaventuranza a aquellos que no son hipócritas en el corazón, que no tienen intenciones falsas, que no tienen intenciones malas contra nadie, que no son traicioneros, que no ponen zancadillas a nadie, que no manipulan a los demás. Son limpias las personas que actúan en forma transparente, con sinceridad, con autenticidad. Jesús mismo dice en Mateo 15, lo que sale del corazón es lo que mancha y hace impuro al hombre. Por tanto, el que tiene un corazón limpio y una mente transparente, sincera, puede ver a Dios. Vamos a ver qué conclusiones o qué aplicaciones tiene. Porque ver a Dios, sabemos que Dios, nadie puede verlo porque nos moriríamos al solo ver, porque es imposible. Pero Jesús nos promete que podemos ver que los sinceros, los que no tienen intenciones malas, los que son transparentes, pueden ver a Dios. Vamos a ver cuál es la propuesta acá. ¿Y cuál es la promesa de Jesús para los limpios de corazón? Que verán a Dios. La promesa de ver a Dios está tomada del Salmo 51. ¿Quién, Señor, subirá a tu templo y verá tu rostro? El que es puro de corazón y de manos inocentes.
Antes de Jesús, el Antiguo Testamento, había que ir al templo para tener una experiencia religiosa. Y la ley de Moisés establecía un montón de normas para conservar las manos inocentes. Todo eso se acabó con Jesús. Para ver a Dios, ya no hay que subir a Jerusalén, al templo, o cumplir con toda esa serie de prescripciones y tabúes. Tiene aquel cambio radical en esa promesa. Sí, para los judíos lo importante o lo indispensable era subir al templo, y los pobres no tenían ni tiempo ni dinero para subir a Jerusalén las 3 veces que demandaba la ley. Que Jesús dice, pueden ver a Dios siempre, en cualquier momento, los que tienen un corazón puro. Digamos. Ver a Dios, contemplar su rostro, es el gran anhelo del creyente, el cual hace la siguiente invocación: mi alma tiene sed de Dios viviente. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios vivo? ¿Cuándo veré su rostro? Es el anhelo del salmista, ¿no? Salmos 42, 3. Bienaventurados los limpios de corazón. Estas palabras son exigentes. La justicia de los discípulos de Jesús no solo concierne a los actos externos, sino a los movimientos interiores, y su origen es en el corazón, diría yo. Muy bien. Bueno, queda la pregunta abierta. Jesús nos promete que el que tenga un corazón limpio, transparente, puro, sin malicia, sin segundas intenciones, puede ver a Dios. ¿Qué forma podemos ver a Dios? Sí, en la práctica, ¿cómo se cumple esta bienaventuranza? Que es maravillosa. Ver a Dios es lo máximo que uno puede desear y anhelar en la vida. Ver a Dios, ver el rostro de Dios, el semblante de Dios, ¿no? Es el deseo y la dicha de los místicos que pudieron tener un acceso, una experiencia de Dios. Nosotros ahora, pero la bienaventuranza está dirigida a nosotros, una promesa y una revelación a la vez que Dios nos hace. ¿Cómo vemos a Dios? En el otro, en el más pequeño, en el más humilde. En la naturaleza. El que tenga un corazón transparente puede percibir a Dios en la naturaleza, en una flor, en el sol, en una puesta del sol, en un amanecer, en su propio hermano, porque no lo ve como un enemigo, un extraño, ve la persona, ve a Cristo en cada uno de los hermanos y ve a Dios también dentro de su propia intimidad. Por lo tanto, la bienaventuranza sí se cumple, porque en cambio el que tiene un ojo sucio, malvado, que tiene doble intención, no tiene la capacidad de percibir la presencia de Dios, el poder, la sabiduría de Dios en todas las cosas de la naturaleza misma, ¿no? Por lo tanto, sí es una bienaventuranza formidable, ¿no? Porque nos permite, nos asegura que tan pronto nosotros purifiquemos y abramos nuestra mente, nuestro corazón a Dios, sí podemos encontrarlo y verlo. Obviamente, dice San Pablo, ahora lo vemos como por un espejo. Vendrá un día en que lo veremos cara a cara. Estamos sujetos a la fe, pero la fe normalmente la tiene la persona que no tiene otras intenciones, que tiene un corazón limpio, transparente, ¿no? No, la fe es un don de Dios que no se da fácilmente en personas que están hundidas, sumidas en las cosas mundanas, ¿no? Que no sabe percibir y detectar la presencia y el amor de Dios en las cosas, ¿no? Por lo tanto, una bienaventuranza muy bonita que nos consuela. Tengamos en cuenta, la bienaventuranza hay que leerla en el contexto del reino de Dios. Que yo digo, con mi venida está cerca el reino de Dios. Con el reino de Dios se da un cambio radical en la vida de la humanidad. El que se abre el reino de Dios, el que deja que Dios actúe dentro de él, puede
experimentar esta alegría, esta dicha que Jesús proclama y promete. Un contemplativo. Un contemplativo es capaz de apreciarlo en Y todos nosotros. Todos, sí. Yo creo que pues, lo poquito que tengamos sí, de claro. contemplativo nosotros. eso, sí. Cuando no estamos en la cabeza, en la cabeza. La mayoría de la gente está contemplando la televisión o Sí. O la billetera, Muy o bien. el giro. Jorge, dichosos los que trabajan por la paz. Dichosos los que trabajan por la paz, porque a esos Dios los va a llamar hijos suyos. Muy bien. Perdone que antes voy a leer algo del Papa sobre la bienaventuranza, porque ya que bienaventurados los que en un instante. La sonrisa de un niño, por ejemplo. Sí. Ahí está. Eso. Por ejemplo. Dice el Papa Francisco: felices los de corazón limpio. Esta bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón sencillo, puro, sin suciedad. Porque un corazón que sabe amar no deja entrar en su vida algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite o lo ponga en riesgo. Más adelante dice: lo que más hay que cuidar es el corazón. Nada manchado por falsedad tiene un valor real para el Señor. El Padre que ve en los secretos de nuestro corazón reconoce lo que no es limpio, es decir, lo que no es sincero, sino solo casca de apariencia, así como el Hijo sabe también lo que hay dentro de cada hombre. Por lo tanto, Dios sabe cuando nuestro corazón es sincero, ¿no? O estamos negociando con Dios como cuando oramos, ¿no? O no hemos purificado el corazón de tal forma que podemos hablar con Él. En el Evangelio de Mateo vemos también que lo que viene dentro del corazón se llama. Cuando el corazón ama a Dios y al prójimo, cuando esa es su intención verdadera y no palabras vacías, entonces ese corazón es puro y puede ver a Dios. Me parece muy... Por lo tanto dice, al final dice, mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad. Siempre la conclusión de cada uno. Esto es santidad, tener el corazón limpio. Muy bien, sigamos. El creyente, bueno, nos hablamos, Sí. dichosos los que trabajan por la paz, porque a esos Dios los va a llamar hijos suyos. El creyente desea la paz personal, familiar y colectiva e invoca a Dios para que responda con su bendición, otorgándole la paz. La paz es el don mesiánico por excelencia. Shalom. Los judíos se saludamos shalom porque la paz era mucho más que una simple reconciliación, era bienestar, alegría. Bueno. Jesús resucitado trae a los apóstoles y a todos los creyentes el don de la paz. La primera cosa que hace Jesús resucitado cuando aparece a los 11, la paz sea con vosotros. Porque tenía que perdonarles a ellos el haberle abandonado en el Calvario, en el Getsemaní. Por lo tanto, ellos sentirían un sentido de culpa cuando lo vieron. Ahora viene Viene por nosotros, hijo. viene por nosotros. ¿Y ahora En qué? cambio, lo primero, la paz. Con ello, imagino que se descendió, se relajó todos los apóstoles, finalmente estamos perdonados. La paz, Sí, era un don, ¿no? hermoso. El don de la paz. Jesucristo es la paz, es el reino de Dios. Es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Es hombre de paz. Si creemos en Él, tenemos que ser hombres y mujeres de paz. Ser hombres de paz significa vivir el mandamiento del amor al hermano. Pero no basta amar al prójimo que no nos incomoda. Hay que extenderlo al enemigo que nos ofende, a quien es causa de nuestro sufrimiento. Se trata de poner en marcha activa y gratuitamente mecanismos de perdón y de diálogo que abran caminos de reconciliación. Sí, la paz es un don, pero un don que requiere un esfuerzo Trabajo, de claro. ir a abrirse al hermano, aún al enemigo. Ahora viene la promesa, porque es... Porque serán llamados hijos de Dios. Sabemos que Dios es Padre de todos los hombres, pero no todos merecen ser llamados y reconocidos como tales conforme a Él. ¿Cuántos se comprometen de verdad por la paz
se asemejan a Dios, colaboran con Él en la ejecución de su plan para la humanidad y realizan su voluntad manifestada en Jesucristo. No hay paz sin justicia, lo dice Isaías. La paz es producto de la justicia. Lo repitió Pablo VI ante la ONU. Ya santo, ¿no? ¿Verdad? Así. San Pablo. Pero El no más. nuevo nombre de la paz es justicia. Fue una frase que impresionó mucho. En su primer discurso ante la ONU, dijo, el nuevo nombre de la paz es justicia. Mientras que haya injusticia, y las hay todavía en muchos países, en todos los países, no puede haber paz. Y lo vemos claramente, ¿no? Que en las actuales circunstancias en que vive el mundo. Muy bien. Pero aquí vale la... Dale. Sí, es que ahí me surge a mí como una duda, porque pues digamos que yo pienso que como católicos tenemos que tratar de vivir en paz en un mundo que no es justo. Sí. Entonces, sí, ¿cómo hace, o sea, explícame acá esto de paz y justicia ahí? Sí, tenemos que ser portadores de paz Sí. para que haya De aquí. justicia. Ah, ¿no? ok. Sí, cada uno la paz es un don, pero a la vez es una misión que tenemos que llevar. O sea, la justicia va a ser como el producto al final de que todos vivamos en Exactamente, paz. Sí. Y también visto desde los ojos mundanos, digámoslo así, o muy humanos, la justicia no es que estén en la cárcel los malos y que ni pena de muerte ni nada, eso no es justicia. La justicia de Dios es que todos Cumplir la recibamos. voluntad de Dios. Exactamente. Eso. La Es muy justicia distinto de la justicia humana. va mucho más allá que nuestros acuerdo. regímenes, Eso nuestros sí códigos. vale la pena. ¿no? Muy bien. Ujú. Por último, No puede haber paz donde reina la injusticia, la presión, la prepotencia, el desconocimiento de los derechos humanos. No puede haber paz sin el perdón, la verdad y la reparación. muy bien. Leo algunos comentarios del Papa. Esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas situaciones de guerra que se repiten. Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. Ellos serán llamados hijos de Dios. Uno lo lee y no se asombra de lo que está leyendo. Llamarse hijo de Dios, ninguna religión, con excepción de la religión cristiana, puede atreverse a llamar a Dios con el nombre del Padre y sentirse hijo de Dios, no hijo de un rey, de un emperador, de una familia, no, hijo de Dios. Por tanto, nosotros muchas veces lo leemos tranquilamente como si fuera lo normal, ser hijo de Dios. Pero Jesús nos promete que a los pacíficos serán llamados hijos de Dios. Él pedía a los discípulos que cuando llegaran a un hogar dijeran paz a esta casa. Lo primero, la palabra de Dios exhorta a cada creyente para que busque la paz junto con todo, porque el fruto de la justicia es bueno. Más adelante dice, no es fácil construir esta paz evangélica que no excluya a nadie, sino que integra también a los que son algo extraños, a las personas difíciles y complicadas, a los que reclaman atención, a los que son diferentes, a quien está muy golpeado por la vida, a los que tienen otros intereses. Es duro y requiere una gran amplitud de mente y de corazón, ya que no se trata de un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz, ni de un proyecto de unos pocos para unos pocos. Se trata de ser artesano de la paz, porque construir la paz es un arte que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza. Y termina, como siempre, sembrar paz a nuestro alrededor. Esto es santidad. Bonita, ¿no? El Papa es un ejemplo es un peregrino de la paz. Va a países musulmanes, muy pronto va a Marruecos, y que trae siempre un mensaje de paz. Pero no puede ser una sola persona el Papa que hace paz, sino que cada uno de nosotros tiene que crear un ambiente, un entorno de paz, aún con las personas que son más difíciles, que no nos caen bien, que nos molestan, que exigen, etc. Por lo tanto, a ellos Jesús les promete que se llamarán
hijos de Dios. Una vez más, es una revelación que nos hace Jesús y a la vez un don. Regala la condición propia. Él es el único Hijo de Dios. Solamente en Cristo nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Él es hijo natural, hijo verdadero de Dios, ¿no? Por lo tanto, que una persona sería como si alguien de una casta noble dijera al portero o al que le lleva, ¿no? Yo te doy mi nombre, mi mismo título nobiliar de hijo del emperador, ¿no? Uno diría, no, imposible que esto pase, pero Jesús vino a decirnos, somos hijos de Dios en la medida en que mantengamos paz y tranquilidad. Y Jesús sale diciendo luego, ya no llamo siervos. Os llamo amigos, además, todavía mucho más, ¿no? Hijo es lo máximo que uno puede pensar, ser hijo de Dios, pero con él personalmente ya no somos servidores, sino somos amigos. En los grupos míos de amigos de Jesús, el programa que estoy realizando, yo insisto mucho, ¿no? Que llegar a ser amigos y amigas de Jesús es un privilegio único, ¿no? Porque indica intimidad, compartir con Él los dones que Él da y su propia condición de hijo, ¿no? Ante todo, tener a Dios como Padre. Muy bien. Entonces, la paz. Sigamos al final. Dichosos. Dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad, porque esos tienen a Dios por Rey. Muy bien. Esta bienaventuranza está en tiempo presente. Ténganlo en cuenta que algunas están en tiempo futuro, serán llamados. Esta está en tiempo presente. Esos tienen a Dios por Rey. Sí, hay que tener en cuenta, sí. Y no en futuro como las 6 anteriores. Hay que tener en cuenta que el verbo es vivir perseguidos, como situación permanente y no por la justicia, sino a causa de su fidelidad a Dios, a su reino, a su compromiso de ser pobres, solidarios y comprometidos con la justicia. Entonces, fidelidad a Dios y fidelidad al hombre, al pobre, al que está sometido, al necesitado. Sí. Normalmente uno piensa que la bienaventuranza tiene que ver con los que son perseguidos a causa de su nombre o de su actividad. Aquí dice claramente perseguido por su fidelidad, digamos, a Dios y a los hombres. ¿Sí? Leamos un poco más adelante. A continuación, Jesús amplía la bienaventuranza así: dichosos vosotros cuando os persigan por causa mía. Esa fidelidad es la fidelidad a Jesús, a su mensaje, la felicidad al compromiso de no acumular dinero o bienes. Cuando una comunidad, un grupo de cristianos rechaza, niega, no solo de palabras, sino con su práctica diaria los valores que rigen y sostienen la sociedad en la cual viven, por ejemplo, ambición, poder, dinero, sexo, intereses económicos, esa sociedad empieza a molestarlos, a criticarlos, a burlarse de sus miembros y a perseguirlos. Como ocurrió a los profetas. Los profetas eran personas que molestaban, que llamaban la atención, que iban en contravía. Por lo tanto, se ganaban las críticas, la persecución. Sigamos. Vale la pena leer los 2 primeros capítulos del libro de la sabiduría, que describen el enfrentamiento entre los justos, perseguidos, y los injustos. El texto sagrado dice: la vida de los justos para sus perseguidores es no solo una desgracia, sino también un obstáculo, un reproche viviente. La razón de ello
está en que los justos no solo se jactan de conocer la voluntad de Dios, sino de ser hijos de Dios, y para colmo proclaman bienaventurados el fin, la muerte de los justos. La única reacción ante los justos es, por consiguiente, perseguirlos, someterlos a humillaciones y torturas, para poner a prueba su mansedumbre, condenarlos a una muerte humillante, pues según dicen, Dios los protegerá. Es lo que pasó a Jesús y a los mártires. Exactamente, ese retrato de Jesús. Era una persona que iba en contravía, contracorriente, por lo tanto molestó sea a la autoridad política, que era Pilato, como a los sumos sacerdotes de toda esta clase, esta jerarquía de Jerusalén. Por lo tanto, era para él un reproche viviente, ¿no? Para él, porque reprochaba la hipocresía, la doble moral, el formalismo del templo, etc. Por lo tanto, dice, a ellos lo mejor que puede pasarle es la muerte. Entonces, aquí viene una pregunta que dice, si a mí me han perseguido, también os perseguirán vosotros. Si nosotros fuéramos de verdad auténticos cristianos, discípulos de Jesús, nosotros deberíamos ser objeto de crítica, de persecución, de molestias de parte del mundo, que no dice, usted va en contravía, el mundo anda detrás de otros intereses y en cambio ustedes están muy dedicados a la oración, a la celebración de la memoria de la pasión y muerte de Jesús. Usted me reclama que son personas que cumplen con unos mandamientos, etc. Entonces, el hecho de que nosotros no hayamos sufrido todavía ninguna molestia de parte del mundo, de la sociedad, indica de repente que no somos todavía cristianos. Porque aquí lo dice claramente, la vida de los justos es un reproche viviente. Y por lo tanto dice, además que proclamamos nosotros el fin, la muerte, ¿no? Porque sabemos que hay un más allá. Entonces, la primera reflexión que yo me hago, si nosotros la pasamos muy bien en este mundo, ¿no? Algo está pasando. Si nosotros no nos distinguimos tanto de los demás que no creen en Dios, ateos, agnósticos o simplemente personas que son materialistas, es porque nosotros no incomodamos, no causamos ninguna inquietud a ellos, porque si fuéramos de verdad como Jesús, como Juan el Bautista, como muchos otros santos y mártires, ante todo como el reciente Monseñor en El Salvador, que fue canonizado hace poco, ¿no? Bueno, y muchos otros, nosotros deberíamos estar continuamente sufriendo las consecuencias de nuestro nombre cristiano. Entonces, esta bienaventuranza tiene su lado muy crítico para nosotros, ¿no? Porque los que son perseguidos a causa de su fidelidad tienen a Dios por Rey. Pueden estar seguros que Dios los va a proteger porque Dios es su Rey. Actúa, ¿no? ¿Entiende la inquietud que transmite esto, ¿no? Dice acá, si un cristiano no es atacado, criticado, si no conoce alguna clase de persecución, más vale que se acuerde de la advertencia de Jesús. Ay, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Cuando todo el mundo aplaude, ¿no? Al sacerdote, al religioso, al cristiano que está cumpliendo, que está practicando, es una señal. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. Obviamente es muy estimulante, muy motivador el hecho que le digan, perfecto, me parece tú eres una persona buena, honesta, recta, y eres de repente un buen cristiano. Pero hasta ahí nosotros no hemos hecho no hemos dado una impresión tal que diga, carajo, esta persona es totalmente lo contrario de lo que hago yo, por lo tanto, yo me deshago de él, lo critico, la prensa, la televisión, tiene que atacar. Y esto pasa, ¿no? Continuamente, la burla contra el Papa, contra los obispos, sacerdotes o los cristianos, es la causa porque son fieles a Cristo. Si no lo fueran,
vivirían tranquilos, ¿no le parece? Claro. Entonces, la inquietud que crea esto, ante todo la última palabra, hay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Cuando nosotros no molestamos a nadie, cuando nos conformamos, nos adecuamos muy bien a la sociedad. Somos capitalista, diplomáticos, no etc. se dice nada. Así Eso persiguieron no- a los profetas anteriores a vosotros. Con esto ya está dicho. Entonces, la bienaventuranza es bien interesante y es inquietante además, ¿no? No solamente promete, sino que nos hace ver que nosotros no fuimos perseguidos, criticados por nuestra fidelidad. Es porque vamos muy bien, de gancho con el mundo, de gancho con la... ¿no? La Ahí corriente. podríamos, Exacto. No molestamos a nadie. ahí es cuando estamos tibios. Eso. Sí. La mediocridad hace que nosotros pasamos inobservados. De acuerdo. Muy bien. Perdón, como decía el santo cura de Ars, por el respeto humano. Sí. De respeto, no. ¿Se acuerdan? Me Por el conformo. respeto humano no dice, ¿no? ¿Cómo le vas a decir, déjelo que haga lo que quiera? ¿No? Tenemos una responsabilidad. Confórmese con lo que vive de acuerdo Exacto. a la sociedad en que estás. No molestes a nadie y nadie te va a molestar. Sí. En cambio, los profetas, los verdaderos cristianos, Pisaban callos, ¿no? sí. Durísimo, sí. Muy bien. Tradicionalmente es muy actual, ¿no? Pues Claro. digamos que en este momento es la libre pensamiento, El relativismo. y como que Además, los ante límites todo. se corren cada vez más. Ujú. Y todos dicen, pero es que es por el respeto del otro. Yo cómo voy a criticar al otro si el otro yo no sé cómo se siente en esa situación. Yo me acuerdo cuando se proclamó el año de la misericordia, hace 2 años, ¿fue? Sí. Ujú. Los grupos nuestros, creo que Hicimos estaba una tomando, feria. dijimos, vamos a hacer la peregrinación a la iglesia donde lográbamos la indulgencia, pero durante todo el recorrido, por ejemplo, de Nuestra Señora del Campo hasta el... San- ¿Dónde era? San Ruperto. No, San San- San Juan de Ávila. Eso. No, San Wenceslao. Vamos. Sí. San Juan. unidos, orando y cantando. Y lo En hicimos. procesión, Lo ¿no? hicimos también de Nuestra Señora Aparecida. Sí. ¿Tú también fuiste? Gastamos 1 hora, hora y media Sí. rezando y cantando y la gente decía, están locos, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo en los andenes, cruzando las vías? Pasando el puente. Cantando. Sí, es verdad. Entonces, esto es romper la rutina y demostrar que somos creyentes a pesar de que la gente nos diga que somos Estamos unos locos. locos. Y mentiras que sí, un poquito. ¿Quieres que sí? Aparte lo veremos. De pronto. Muy bien, sigamos la otra. Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por causa mía. Estad alegres y contentos, que Dios os va a dar una gran recompensa, porque lo mismo persiguieron a los profetas que os han precedido. Voy a leer algo del anterior, ¿no? Así. Eh, Entonces, felices los que por causa de la justicia. Papa dice, si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad, no pretendemos una vida cómoda, no pretendamos una vida cómoda, porque quien quiera salvar su vida la perderá. Más adelante dice, no se puede esperar para vivir el Evangelio que todo nuestro alrededor sea favorable, porque muchas veces las ambiciones del poder y los intereses mundanos juegan en contra nuestra. San Juan Pablo II decía que está alienada una sociedad que en su forma de organización social, de producción y de consumo, hace más difícil la realización de esta donación. Luego dice, la cruz sobre todos los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia es fuente de maduración y de santificación. Más adelante. El protocolo que nos dio Mateo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, ¿no? Ante la contundencia de estos pedidos de Jesús, es mi deber rogar a los cristianos que los acepten y reciban con sincera apertura, sin glosa, sí, sin comentario. Es decir, sin comentarios, sin elucubraciones y excusa de quien
de que le quiten la fuerza. Y esto implica para los cristianos una sana y permanente insatisfacción. Bueno, habrá mucho, pero mire, Teresa de Calcuta cuando se presentó ante la ONU con su vestido raído, un bolso ya muy, ¿no? Habló y cantó la tabla todo sobre el aborto, sobre muchas cosas. Esto es afrontar una situación aunque sepamos que hay un rechazo o hay una indiferencia total. Esto es practicar el bienaventuranza. Muy bien, sigamos. Esta bienaventuranza es una de las pocas, 4 en total, testificadas por Mateo como por Lucas, y es la única a la que sigue un breve comentario del mismo Jesús. El motivo por el que es perseguido es diferente en Mateo y en Lucas. Para Lucas es por causa del Hijo del Hombre, y para Mateo es por la justicia. Durante el medioevo se consideraban mártires solamente a los que habían sido perseguidos por la fe en Cristo. En cambio, en la época moderna, sobre todo en nuestros días, ha asumido una importancia nueva el motivo moral y universal por la justicia, como por ejemplo San Maximiliano Kolbe o Monseñor Oscar Romero o San María Goretti, que murieron por defender los derechos de los oprimidos, su propia pureza. Muy bien. Pues vemos que hoy día, casi cada mes, hay unas canonizaciones de mucha gente que sufrieron durante la persecución en España, durante la época de Franco, ¿no? Anterior, ¿no? Y porque se reconoce que todo el que lucha contra la justicia, que lucha en favor de la justicia y contra la injusticia, y muere, es considerado mártir. No solamente porque los que murieron por defender, digamos, por ser discípulos de Jesús, de Cristo, fueron muy pocos, porque fueron los en la primera época cristiana. Pero hoy día los mártires son los que sufren a causa de su religión, o de su color, o de su raza, o de su opinión pública, opinión política, ¿no? Y son mártires para la Iglesia cuando son cristianos, por supuesto. Sigamos. Jesús recomendó a sus discípulos que fueran como corderos en medio de lobos. Les dijo: cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Mateo 10:23. Estas recomendaciones de Jesús no deben interpretarse como una invitación a provocar el martirio, entregándose ingenuamente a los adversarios sin tomar las normales precauciones. San Francisco de Asís Siga, aún elogiando, más adelante. Continúe la línea. Ahí, ¿Dónde? ahí sigue, aún elogiando Aún a los elogiando a frailes. los frailes menores. Continúa. San Francisco Sí, se dio sí. a estos porque aún elogiando a los frailes Sí. menores Sí. que habían muerto en Marruecos por haber predicado a pública plaza, invitando a musulmanes a convertirse a Cristo, recomendó a que sus frailes no promuevan disputas y controversias, sino que se sometan a toda humana criatura por Dios y confiese que son cristianos. Eso, sí, evitar el choque, el enfrentamiento, porque esto significa buscar el martirio por la fuerza, promoverlo. San Agustín es aún más concreto. Ni siquiera basta morir por Cristo, por la fe en Él, si se hace sin amor o por polémica contra alguien. Y recuerda las palabras de San Pablo: aunque diera mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, de nada me sirve. Entonces, el amor es el que impulsa al cristiano a dar su vida, a sacrificarla en un momento en que, sin hacer alarde, ¿no? Sí. Él pone el amor como criterio de reconocimiento del verdadero mártir. San Agustín, en su obra De Civitate Dei, agrega otra cualidad esencial que caracteriza al mártir: la humildad. La humildad de los mártires se manifiesta en su miedo y repugnancia ante la muerte. Son mártires, pero ante todo son humanos.
El mártir cristiano nunca afrontará la prueba confiando en sus propias fuerzas, sino únicamente en la gracia de Dios. Las bienaventuranzas de los perseguidos por la justicia no deben ser vividas solamente en las grandes ocasiones, sino también en las ocasiones cotidianas, en las contraposiciones que la vida reserva. ¿Cuánta gente, esposas, hijos o padres de familia, son mártires porque aguantan toda una vida, el mal genio, la violencia en el hogar, ¿no? O obreros también, ¿no? Por lo tanto, los mártires no son solamente los que en una forma espectacular han dado muestra de su fe, de su paciencia, de su amor, sino muchas veces personas que aguantan toda una vida La opresión de la cualquier opresión manera. o alguna forma de violencia en la familia o en la fábrica. A menudo, la justicia, es decir, el deber y la conciencia, el deber y la conciencia obligan a decir y a hacer cosas que pueden suscitar oposición en nuestro entorno y hasta en la propia casa. Advierte Jesús: estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Lucas 12:53. También dentro de la iglesia, también a estas personas que sufren permanentemente o frecuentemente persecuciones, burlas, insultos, maltratos, a causa de su fidelidad y coherencia con los valores del Evangelio, también ella merece la bienaventuranza de Cristo. Esta última bienaventuranza comprende una gran recompensa. Los perseguidos por la causa de Jesús recibirán una gran recompensa en el cielo. Muy bien. Voy a ver qué dice el Papa. Entonces, felices los perseguidos por causa de la justicia. Dice, bueno, la cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de maduración y santificación. Sí, habría que leerlo. Aquí hay un punto. Dice, la defensa del inocente que no ha nacido. Una de las violencias contra. Por ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana. Todas las campañas contra el aborto, ¿no? Siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos, privados de atención, las nuevas formas de esclavitud y en toda forma de descarte. La situación de los migrantes hoy día es muy... Podemos reconocer que es precisamente eso lo que nos reclama Jesucristo cuando nos dice que a Él mismo lo recibimos en cada forastero. Bueno, al final, Santa Teresa de Calcuta dice, si tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas tengo, pero Él baja y nos usa a usted y a mí para hacer su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra miseria y defectos. Si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, ya no nos queda tiempo para los demás. Vale la pena, esta exhortación es bellísima porque contiene reflexiones sobre las bienaventuranzas muy prácticas, muy contundentes. Muy bien. Hay una reflexión. Aquí copié una reflexión. Las bienaventuranzas son declaraciones de los valores que rigen la conducta de los que creen y aceptan la ley de Dios. La persona el cristiano, que no acepte como punto de partida que con la llegada del reino de Dios, de Cristo, ha cambiado totalmente la humanidad.
con nuevas exigencias, pero con nuevas oportunidades. Entonces, ¿cuáles son los valores del Evangelio? Por ejemplo, la fidelidad en hacer la voluntad de Dios, la esperanza, la compasión, la rectitud, etc. Son valores. De la página 174. Las bienaventuranzas son indicaciones que orientan el camino de los discípulos de Cristo. Cuando uno dice, ¿qué espera de mí el Señor en mi vida, en mi actual situación? Las bienaventuranzas nos dan directrices, guías. Son también promesas de felicidad, de dicha, de paz y libertad. ¿Sí? Tienen doble lado. Son escandalosas porque sabemos que nadie es capaz de disfrutar realmente de la bienaventuranza porque exigen mucho, la pobreza, etc. Pero a la vez son promesas de felicidad. Solamente los santos, como Teresa de Calcuta, como Laura Montoya, etc., disfrutaron o experimentaron la alegría y la dicha de poder practicar en vivo, en directo, digamos, la bienaventuranza, porque las vivieron en su propia vida. Son también cuestionamientos sobre nuestra forma de vivir el Evangelio. Yo creo que para nosotros es muy importante. Nos cuestionan cada rato. Nuestra vida cristiana es muy light, ¿no? Porque nosotros no tomamos en serio esto que nos da. Nos prometen la felicidad, la dicha, la bienaventuranza, pero a la vez nosotros no nos atrevemos a ponerla en práctica. Por lo tanto, vivimos una vida muy triste, pensamos que es más la carga que nos viene del Evangelio respecto a la dicha, a la felicidad y la paz que nos podría proporcionar. Y saqué unas, depende de la exhortación, lo que dice el Papa Francisco. El Papa Francisco, hablando en enero del 2019 del estilo de Jesús, dice que hay 3 estilos de vida contrarios a la bienaventuranza. Oigan, el estilo acusatorio es propio de aquellos creyentes que tratan siempre de acusar, descalificando a los demás, ¿no? Es el estilo del diablo, que en la Biblia es llamado el acusador, que siempre está acusando a los demás. Son los que miran la pajita en el ojo ajeno, ¿no? Entonces, un estilo contrario a la bienaventuranza es el estilo de acusar. Siempre la culpa tiene ellos. Los malos son ellos. Nosotros somos los buenos. Segundo, la mundanidad. Son los católicos que rezan el credo, pero viven de vanidades, de orgullo, apegados al dinero, creyéndose autosuficientes. No son humildes, son de este mundo, la mundanidad. Tercera característica de los que van en contra de la bienaventuranza. La indiferencia. Es el espíritu egoísta. Son los que no se preocupan por la gente que sufre. Es la hipocresía que Jesús reprocha a los maestros de la ley, que cargan obligaciones pesadas que ni ellos mismos pueden cumplir. Entonces, tres conductas que van directamente en contra de la bienaventuranza. Y como terminamos la bienaventuranza, quisiera también leerles algo que aquí en esto. Enzo Bianchi es un monje, fundador de una orden en Italia, y ha escrito muchos libros, y dice, como conclusión de las bienaventuranzas: bienaventuranza y la felicidad. Se pregunta, ¿por qué si la bienaventuranza significa dichosos ustedes, felices ustedes, ¿no? Apuntan claramente a que los cristianos, los que toman en serio la venida del reino de Dios, deberíamos ser la gente más feliz. Dice, preguntémonos con honestidad, ¿da hoy el cristianismo un testimonio de la posibilidad de una vida feliz? ¿Nos comportamos los cristianos como personas felices o nos parecemos a quienes, precisamente por la fe, llevan fardos que los aplastan y viven sometidos a un yugo pesado y opresivo en lugar del yugo suave? Venid a mí, que soy manso, soy humilde de corazón, que mi yugo es suave, etc.
En realidad, me parece que a menudo nos merecemos aún el reproche de Friedrich Nietzsche, famoso poeta y a la vez Filósofo. contrario al cristianismo, que dirigía a los cristianos hace ya más de un siglo. Decía: mejores canciones tendrían que cantarme los cristianos para que yo aprendiera a creer en su Redentor. Más alegres tendrían que parecerme los discípulos de ese Redentor. Si los cristianos fuéramos personas asertivas, optimistas, abiertos, felices, ganaríamos muchos seguidores y lograríamos convencer que realmente el Evangelio, la bienaventuranza, son una fuente de alegría, de paz, de serenidad, ¿no? En cambio, nosotros muchas veces cuando vivimos muy pesimistas o muy una cara triste, no damos testimonio de que la bienaventuranza es una realidad. Deberíamos contagiar. Sí. Total. San Francisco decía, creo que le decía a sus frailes, vayan, miren, visiten y más. Y si es necesario, evangelicen. Eso. Hable, si es necesario, La hable. vida ya, Sí, la pobreza de ellos era ya. Dice, obviamente Jesús dijo, quien quiere seguirme, nieguese a sí mismo. Esto es la otra cara, ¿no? La bienaventuranza es una cara bonita del Evangelio, pero las palabras de Jesús indican que de todas maneras hay que llevar la cruz. Cargue con su cruz y sígame. Por otra parte, según la enseñanza de Jesús, según su ejemplo, la vida de quien lo sigue no solo merece la pena ser abrazada, sino que es causa de dicha y es fuente de felicidad. Sí, las bienaventuranzas son una llamada a la felicidad. Bien sabemos que cuando los hombres conocen una razón por la cual vale la pena perder la vida, es decir, morir, encuentran también una razón para gastarla cotidianamente y en consecuencia son felices. Pues bien, las bienaventuranzas ayudan a descubrir esta razón y así permiten dar un sentido a la vida y es más, conducen al sentido de los sentidos. Si uno creyera realmente en que la bienaventuranza es una puerta de entrada en el reino de Dios y que Dios cumple a la perfección sus promesas, aunque obviamente requiere esto un aprendizaje y un aceptar, que es difícil vivir pobres, aceptar la persecución, con un corazón limpio, etc. Bueno. Dice, la bienaventuranza no excluye el esfuerzo, el sufrimiento, el sacrificio, pero es verdaderamente bienaventuranza porque nace de la conciencia de la situación en que está. Al mismo tiempo, los dichosos son felices debido también a la esperanza que los habita, en el sentido de que Pablo habla de la alegría y que nos espera. Bueno, lo que indica que tiene siempre una doble fase. La esperanza es una revelación de Dios, Padre, que nos quiere felices. Cada papá, cada madre quiere que sus hijos sean felices. Es una promesa a la vez, que los que se le miden a vivir como Jesús, porque Jesús es el bienaventurado por excelencia, van a ser felices. Bueno, pero también tiene la otra parte que obviamente la bienaventuranza es un reto, es el comienzo. Uno nunca podrá decir yo he vivido conforme a la bienaventuranza. Uno tiene que empezar a vivir cada una de estas bienaventuranzas sabiendo que de repente va a estar toda una vida y habrá dado apenas 2 o 3 pasitos, ¿no? Pero vale la pena creer, confiar en que Jesús tenía razón. Y los santos demostraron. Hay santos siempre muy alegres. San Juan Bosco era una persona muy alegre con la juventud. Javier de Nicoló, por ejemplo, es una persona que nunca lo he visto preocupado o amargado. Y así los grandes santos eran personas alegres porque en ellos se cumplían las bienaventuranzas, ¿no? Bien, tengo otra para que aclaremos un poco lo que ¿dónde tengo unas observaciones? Dice, el discurso de la montaña viene de una revista de jesuitas. Antes de ser un conjunto de exigencia, es un anuncio del reino de Dios. Tengamos siempre en cuenta.
Dice, antes, a veces el lenguaje del discurso de montaña, la puerta de entrada sobre la bienaventuranza, se vuelve radical y riguroso. Jesús exige mucho porque dona mucho. Jesús exige mucho porque da mucho. ¿No? En la interpretación debe evitarse posiciones extremas, como a continuación. Bueno, una interpretación muy radical. Las normas o la bienaventuranza no tienen ningún valor. Otro dice, las normas del discurso de la montaña deben observarse la letra. Ninguna de las dos posiciones extremas pueden ser. Pero hay que aceptar que Jesús utiliza a veces un lenguaje paradójico, hiperbólico, exagerando. Por lo tanto, cuando uno interpreta las bienaventuranzas, tiene que tener, y ante todo luego lo que viene ahora a continuación, el discurso de la montaña, tiene que tener muy en cuenta que, primero que todo, Mateo escribió la bienaventuranza, el discurso de la montaña, para una comunidad donde debían coexistir judíos recién convertidos del judaísmo, con todos sus prejuicios, con sus, ¿no? Y paganos convertidos a Cristo. Él tenía que tener en cuenta en su evangelio de presentar el mensaje de Jesús para que fuera válido para unos y para otros. No era tan fácil. Mientras que Lucas escribió el evangelio para convertidos del paganismo, él tenía que tener en cuenta estas dos porciones de su grey, de su rebaño, para que no ocasionara, por supuesto, un rechazo de parte de unos. Por lo tanto, cita continuamente el Antiguo Testamento, etc. Y que no fuera, rechazo de parte de los, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta el entorno y el contexto en que Mateo escribe el Evangelio. Bueno, pero con esto ya creo que habría muchas más cosas que decir, pero podemos continuar. Viene, en el capítulo 5, empieza el discurso de la montaña, aunque la bienaventuranza era parte de este gran discurso. En el versículo 13 empezamos, vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se le salará? Ya no sirve para nada más que para tirarla y ser pisoteada por los hombres. Si quiere, podemos... Vosotros sois la sal de la tierra. Jesús ve a sus discípulos como hombres y mujeres llamados a ser sal de la tierra. La sal sirve para dar sabor y gusto a los alimentos y para conservar las comidas. Esa es la utilización que tiene de la sal. A sus discípulos, Jesús les pide vivir el Evangelio de tal forma que la gente perciba, disfrute y se deje contagiar por el buen sabor a Cristo. Los cristianos debemos dar sabor y sentido a la vida que llevamos con los demás, familia, trabajo, sociedad. En esto consiste la nueva evangelización, salir de nuestro cómodo refugio interior para que la sal de nuestro testimonio cristiano atraiga a los que viven una vida sin sentido, una vida mundana. Debemos saber y oler a Cristo y no a mundo. Hay de los cristianos que se mueven sosos, indiferentes, desabridos. Ser cristianos y no parecer como tales es como tener un vestido elegante y dejarlo colgado en un closet. El mensaje Está buenísimo. muy pertinente, porque vivimos en un mundo donde no se reconoce quién es cristiano y quién no es, los que no lo son. Totalmente, eso nos desvirtúa por Salvo el completo. cumplimiento de unos preceptos de la misa, de la Semana Santa, de repente, de la primera comunión o el matrimonio, donde lo hay. Por lo demás, uno dice, yo no veo que haya cristianos que tengan sabor y olor a Cristo. Es cierto. Si uno tomara en serio esto, diría, yo tengo que distinguirme no por llamar la atención, sino porque tiene que reconocer que yo soy una persona diferente, porque Jesús
actúa en mí. El Espíritu de Dios me está iluminando, guiando y me está transformando. Cada actuación en la vida de familia, de trabajo, debería demostrar o inspirar o conducir a que la gente diga, ese sí, yo creo en él porque es un hombre recto, auténtico, ¿no? Y acá nos va a todos, porque muchas veces yo personalmente he escuchado comentarios, no, es que el sacerdote tal, o es que la iglesia no sé qué, o es que criticar es buenísimo. Sí. Y yo a toda la gente le digo, el día que cada uno de nosotros realmente sea un cristiano auténtico, va a tener derecho a criticar. Claramente un cristiano auténtico no va a criticar a su propia iglesia, pero creo que está en manos de todos. Cualquier crítica que le caiga a la iglesia, deberíamos sentirnos igualmente responsables, porque mucha gente ve eso y dice, no, pero ¿cuál iglesia? Si ellos salen y están criticando y están peleando y salen a pelear y siguen igual y no hay ningún cambio, porque nadie abre su corazón para que sea el espíritu y no uno. Entonces, pues, ahí, entre eso y nada, no hay nada, no hay mucha diferencia. Entonces, realmente es nuestra responsabilidad fuerte. Una vez preguntaron a Santa Teresa de Calcuta, ¿quiénes deberían transformar la iglesia y el mundo? Tú y yo. Ajá, Contestó. tú y yo, así es. Finalmente uno siempre dice, pero el Papa, los obispos, Sí, los sacerdotes, los religiosos, etcétera, deben hacer esto y aquello. Siempre uno endosa a los demás. Ah, sí, claro. Y ahí le digo, ¿quiénes? Tú y yo. Si tú y yo empezamos a transformar nuestra vida, entonces ya es un buen comienzo. No pretender que empiecen los demás. Claro. Ni tampoco pensar que uno ya no puede cambiar, o que ya no está así, ya cerró el capítulo y se acabó. Sí, y digamos que aunque sea un objetivo la perfección, pues realmente es un... Es sí, un es, camino. Sí. muy difícil de todas maneras y errar siempre va a ser de nosotros todos los humanos. Sí, Dios pide que nosotros intentemos. Él sabe que por muchos que hagamos podemos ser santos y beatos, etc. Pero el hecho de empezar ya es un paso muy importante. Sí, y perseverar, por supuesto, ¿no? Y como El dice- que nunca diga, con pretexto de que yo no soy digno, no soy capaz, no puedo hacerlo, es el principio de la derrota. Cuando uno dice, sí, Tú me lo- diste lo un pudieron denario otro porque no puedo yo. y yo lo escondí. Exactamente, ahí está. Sí. Creo Y que como sí. dice Marco Guzzi, somos un proceso. Sí. Sí, si quisiéramos definirnos como seres humanos, puede ser toda una disertación, pero él al final concluye diciendo, somos un proceso, realmente nuestra vida es un proceso y nunca acaba. No podemos decir que es que ya estamos o que ya llegué, no, pero si ni siquiera empiezo, ¿cómo voy a que sea dar un paso? Sí. Y a muchos a veces sufrimos como de esa traba ahí que no nos deja ser verdaderos cristianos. Solo Jesús, por ejemplo, vivió y cumplió las 7 bienaventuranzas, que fue pobre, manso, puro, Todo. perseguido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, él sí, en él podemos ver las 7 bienaventuranzas ya realizadas, pero para nosotros empezar a imitarlo en lo poco que podemos, y el Espíritu de Dios es el que nos hace capaces de poder proseguir Sí. y avanzar en el camino. Sería un poco osado pensar que cualquiera de nosotros pudiera hacerlo, si no es el espíritu. Ahí Sí. empezaría la humildad, empieza desde ahí, desde reconocernos incapaces y Que dejarlo somos a él ser. incapaces. Ujú. Entonces, ser sal de la tierra, que da sabor a todo. Sí, que en cada actuación uno puede decir, yo estoy transformando lo cotidiano, lo rutinario, hasta lo molesto de la vida en una oportunidad de dar a conocer o de avanzar en el camino de la fe, ser sal. Yo creo que en cambio la gente dice que tan desabrida esta persona, ¿no? Tan descolorida. Una persona amargada. Sí. Amargado, mal geniado, que inspira siempre, que dónde está él, todo el mundo, bueno, por su cara, por su forma de hablar. Entonces, el cristiano debería ser una persona alegre, pacífica, sereno y auténtico, convencido, que habla con el nombre, ¿no? Llama las cosas con su nombre, sin ofender a nadie. Ser sal de la tierra no es fácil. Sigamos. De ¿Qué- Carolina no ha leído. Bueno, así. Bueno,
Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se enciende un candil para taparlo con un celemín, sino que se pone en un candelero para que alumbre a todos en la casa. Empiece así a brillar la luz de ustedes ante los seres humanos, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a su Padre del cielo. Mire que dice, empiecen. Empiecen. No pretende, vayan, ¿no? Sí. Empiecen Al menos a sean brillar la fósforo. luz. La gran decisión de la vida es cuando uno tiene una experiencia de Cristo, ¿no? Una experiencia personal, conocimiento de Cristo. Empieza a creerle, Dios va llevándolo más adelante, paso a paso, ¿no? El primer paso, dice el Papa Benedicto, es una experiencia, un encuentro personal con Jesús. Eso es fundamental. No con un Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Moisés, con Jesús de Nazaret. El punto de partida. Ahí valga la Sí. cuña para los que no lo han hecho. Si quieren un encuentro personal con Jesús, Emaús es una gran oportunidad para empezar una relación, para tener ese encuentro, y realmente en todas las parroquias prácticamente ya hay movimiento de Emaús. Vale la pena Aún que en todo esta el mundo lo parroquia haga. muy pronto Ya, hay, sí. también en Nuestra Señora del Campo, pero Se creó prácticamente ya todas ya. las parroquias hay, y es una oportunidad que todo cristiano que de pronto todavía no tenga esa relación tan cercana, la debería vivir. Muy bien. Sigamos. Vosotros sois la luz del mundo. La metáfora de la luz se aplicaba en el Antiguo Testamento a la ciudad de Jerusalén, construida sobre el monte Sión, y se aplica a su templo, donde resplandecía la gloria de Dios. Pero desde que Jerusalén rechazó al Mesías, se quedó en la oscuridad. Ya no es ciudad de luz. Ahora es en los discípulos donde habita toda la luz de Dios. Ahí es donde resplandece su amor. Como sus discípulos son ahora miembros de la Iglesia, la Nueva Jerusalén, donde resplandece la gloria de Dios, esa comunidad luminosa de discípulos de Cristo debe notarse, debe irradiar la luz de Cristo, debe destacarse por su coherencia con el Evangelio. No puede ser un círculo cerrado que no tiene ningún impacto en el ambiente. Jesús aplicó a sí mismo la metáfora: yo soy la luz del mundo. Quien me siga no caminará en tinieblas, antes tendrá la luz de la vida. Él vino a encender la luz, así que no puede dejar nunca de iluminar al mundo. Ese espíritu que vive en la Iglesia y en cada cristiano, ese amor que Él nos ha dado, esa fuerza que posee la palabra del Evangelio, debe notarse y trascender al estrecho espacio del corazón y de la piedad personal. Al ver esto, los hombres entenderán qué clase de Dios tienen los cristianos y descubrirán el verdadero rostro Lo que de decía Dios. Nietzsche, ¿no? Sí. Que los gitanos están apagados, ¿no? No se le ve la sonrisa, la alegría, la autenticidad, ¿no? Por supuesto, ¿quién va a creer en Mahatma Gandhi no decía algo parecido también. ¿Quién? Mahatma Gandhi. Algo Ah, así. sí. Exactamente, Sí, acerca yo de la leí. bienaventuranza. Sí, lo Sí, vimos las notas. él creería en Cristo, en el Cristo de los cristianos, si los cristianos cumplieran con ese evangelio. Con las bienaventuranzas. Ajá. Sí. ¿En otro pasaje? En otro pasaje, Jesús proclamó: he venido a traer fuego a la tierra, luz que arde. ¿Qué he de querer sino que se encienda? Los discípulos de Emaús confesaron que mientras Jesús les explicaba las Escrituras, sentían que ardía su corazón. Los cristianos somos luz que debe iluminar y fuego que debe encender de amor y entusiasmo a los que nos rodean. En caso contrario, somos un fracaso. Somos candeleros apagados. Qué Es grave, ¿no? Total. Estos textos de la discurso de montaña no son no tanto para leerlos y comentarlos, sino para meditarlos, porque esto nos cuestiona directamente a cada uno, ¿no? Porque por mucho que el esfuerzo que hagamos de ser auténticos cristianos, pero de otra manera el hecho de estar oliendo a Cristo es algo que, ¿no? Ser luces que arden, que iluminan, es una responsabilidad y una tarea inmensa, pero que también debería dar alegría. Yo estoy
emanando, inspirando el perfume de Cristo, caridad, dulzura, ternura, rectitud, ¿no? No es fácil que uno diga, me imagino que cuando Teresa de Calcuta salía por las calles de Calcuta, dirán esto, ese es Cristo que anda caminando, buscando los más pobres entre los pobres. Yo creo que es una responsabilidad muy grande porque es que saber uno que esa luz se prendió hace cuántos miles de años y pues ha pasado durante tanto tiempo, y pienso mucho en las mamás que muchas veces se sienten frustradas porque sus hijos de pronto rechazan, Claro. pero la invitación, o por lo menos en mi casa pasó que yo digo, mi mamá nos insistió mucho a 7 y tarde que temprano siento que aunque algunos se apagan, la luz vuelve, o sea, vuelve como cuando uno ve la velita que se va apagando y de pronto vuelve y se apaga, y hay otros que de pronto la tienen más encendida que otros, pero uno siempre tiene esa responsabilidad en que el que venga detrás de uno, pasarle esa luz siempre. Eso. Y uno cree que a uno no lo ven, pero sí es cierto que Sí la lo gente ven. está, Sí, o sea, observa. sí se dan cuenta y sí se nota Sí. algo, la gente empieza a notar algo cuando hay estos cambios en cada uno. Normalmente somos temerosos, muy recatados, decimos, no, pero yo aquí sí puedo hablar de Jesús, allá no, porque paso por loco. Pero si uno fuera realmente auténtico, discípulo, y tomar en serio esto, debería continuamente decir, yo estoy aquí con alguna misión concreta, tengo que ser sal, que da sabor, que hace agradable la conversación, la compañía. A veces, en cierta oportunidad, uno se siente extraño cuando está en un ambiente donde se habla de todo, del prójimo, ¿no? Y uno dice, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Sí, ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no sobro, porque mi preocupación, mi corazón está en otra parte, ¿no? A mí me pasó muchas veces y digo, no, definitivamente no quepo aquí. Y en cambio uno se alegra cuando está en un ambiente como en mis grupos de Jesús, en las diferentes parroquias, cuando todo el mundo habla de lo mismo y con alegría, con entusiasmo, con identidad. Dice, aquí sí me siento bien. Llega un punto en que ya no te entusiasma Sí, otras cosas porque se siente uno perdiendo el tiempo, sí, de definitivamente. alguna forma. Pero ahí cuál es, digamos, la recomendación, tratar de contagiar al otro, Sí, pero sí. en algún momento también, yo en esta semana reflexionaba de uno de los evangelios que había, pues Jesús también cuando se le acercaron los fariseos y le hacían, danos un signo, y él como que dijo, no, me voy para el otro lado porque estos igual no los voy a convencer. el corazón tan duro que... Sí. Me contaba una vez una señora que era del grupo neocatecumenal, ¿no? La dinámica de ellos es, los domingos salen en pareja, marido o mujer, ¿no? Entran a un centro comercial y se acercan a una mesita donde están dos novios conversando o tomando, ¿no? Café. Dicen, ¿usted aceptaría que les hablara de Jesús? Bueno, pero dice, a veces nos rechazan de plano. Otra vez dicen, sí, siéntese, con mucho gusto, tome el asiento, toma un tinto con nosotros. Y la primera vez que era muy difícil. No, claro. Después llegaba a ser normal porque sabían que mucha gente ni siquiera planteaba de hablar de Jesús o no. Pero esto debería ser, obviamente no todo el mundo puede salir a hacer este tipo de misión, pero esto es prueba hasta qué punto uno cree que Jesús está con él, que la evangelización es un deber de cada uno y que el miedo y el respeto humano es una barrera. la barrera, pero a la vez es Claro. decir, Jesús, yo te creo hasta ahí. De ahí en adelante no te creo. Sí, pero no me cuesta comprometas tanto. más, déjame Eso. que mi agenda no... Allá en mi cuartico yo con Eso. gusto le hablo a él. Sí, de lo que quiera, pero... sí. También, por ejemplo, cuando uno está en un restaurante, el hecho de bendecir la mesa en voz alta, ¿no? Demuestra que la gente dirá, "Uy, mira, estos locos serán
testigo de Jehová o adventista, quién sabe qué, ¿no? Católicos, somos cristianos, ¿no? Despedir al otro con una bendición, digo. También. Sí. Con que en las casas antes se usaba mucho. Sí. Las madres, también el papá siempre bendecía. María, sí, la imagínate, bendición tu de casa mamá. también, ¿no? La bendición al Pues, hijo. no Sí, conocí sí. Dios, pero Dios te bendiga, sí. Eso, Sí, Sí, claro. sí, sencilla, pero sí. sí. Muy bien. Yo creo que ¿Sí? podemos, ¿Ahí? máximo una más. Muy bien, una más. Entonces. Siga, siga usted. No No penséis. penséis. Versículo 17. No penséis que he venido a abolir la ley de los profetas. Y los profetas. Perdón, la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a darle cumplimiento. La ley y los profetas es el nombre que los judíos daban en el Antiguo Testamento a toda la escritura y no solo a la ley, código de leyes. Jesús dice: no piensen que he venido a liquidar todas las promesas y las riquezas que contiene la Biblia. Todo lo contrario, he venido a darle cabal cumplimiento y a llevarlo a la perfección. Dar cumplimiento, cumplir 16 veces en Mateo. Aquí está la clave. Una vez más, Mateo tenía que dar gusto a los judíos recién convertidos, que el cristianismo no era borrón y cuenta nueva. cuenta nueva, que se olvidaran de Abraham, de Moisés, de la ley, de los profetas, de la sabiduría, sino que era, Jesús vino a darle cabal cumplimiento, pero a interpretarlos, a radicalizarlos, ¿no? Por lo tanto, ellos tuvieron que sentirse muy contentos porque Mateo tenía en cuenta la sensibilidad de esta persona que normalmente los judíos son más bien fanáticos y cerrados, ¿no? Y con mayor razón, porque ahora Cristo ha venido a dar cumplimiento cabal a la ley y a los profetas. Entonces, se sentían muy bien en esa comunidad, sin que esto causara molestia a los cristianos convertidos al paganismo, que tenían los dos bandos, ¿no? Sí. Mateo se preocupa de recordar a los judíos recién convertidos que Jesús ha venido con la autoridad del Padre, no solo a cumplir las promesas hechas a Moisés y a los profetas, sino a enseñar a comprenderlas en su sentido profundo y aplicarlas en forma radical. Aquí viene 4 puntos. O sea, primero, Jesús enseña, Jesús enseña a interiorizar entonces, la ley. a interiorizar, que no fuera un cumplimiento exterior como lo era para los fariseos, sino que era movido por el amor, no por el temor de Dios. Yo cumplo la ley por amor, ¿no? Es una interiorización. Segundo, a unificar. A unificar la ley en lo esencial. ¿Cuál es lo esencial? El amor, ¿no? Un solo de los muchos mandamientos y normas, un solo mandamiento: ama a Dios y al prójimo. Unificar la ley. Y a radicalizar la ley. ¿Cuál es? Moisés os dijo, ¿no? Yo os les digo. Él iba, sí, el que no mate, no mates, no, el que diga una palabra dura, ofensiva a su hermano, ya mató en su corazón a esta persona, la radicalizó. No se limitó simplemente a enumerar los mandamientos, sino a radicalizarlos. El que mire mal a una mujer también. Eso Ve también. con- Y a interpretar. E interpretar el Antiguo Testamento a la luz de su vida. Entonces, a interiorizar la ley, a unificar, a radicalizar y a interpretar. Esta es la función, la obra, la misión que se propuso o que el Padre confió a Jesús. No borrar todo, imagínense, 2000 años de creencia en Yahvé. Hubieras digo, de aquí en adelante, pare de contar. Yo soy el Señor, el Hijo de Dios. Yo vengo a darle otro cuento, ¿no? En Borrón cambio, y Jesús, cuenta nueva. muy respetuoso de la ley, fue, entonces, interiorizarla, unificarla, radicalizarla, interpretarla. Eso le debemos a Jesús, entonces, este regalo maravilloso, ¿no? Que es el discurso de la montaña que estamos exactamente estudiando.
podándola de las ramas parásitas, ¿no? Tantas normas que se habían inventado los sacerdotes para crear una religión nueva prácticamente, ¿no? Dice, en los judíos, termino yo, de ayer y de hoy, lamentablemente, hay un velo que oculta la comprensión del Antiguo Testamento. Vendrá un día en que se le revelará, se le quitará el velo y aceptaron el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando murió Jesús? Dice el apóstol, el evangelista Juan, se rasgó el velo del templo. Es decir, se acabó el Antiguo Testamento. Jesús con su muerte abrió una nueva era, un nuevo cambio. Pero ellos quedaron con el velo si no entienden, no interpretan el Antiguo Testamento como lo quiso interpretar Jesús. Por lo tanto viven, como sabemos, privados de la alegría de tener a Jesús como Salvador, como Señor, como revelador de la... ¿no? Sí. Increíble, sí. ¿Terminamos? ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, vale la pena que continuemos. Sí, claro, creo que claro, es espectacular. una forma de volver a retomar y asimilar enseñanza, pero entendiéndola mucho más de cerca. Creo que las explicaciones que yo he sacado de diferentes autores son muy apropiadas para que nosotros Enriquece entendamos. mucho. Enriquece mucho. Gracias, Muy Enrique. bonito. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y al y al Espíritu Santo. Como Como era en el principio, ahora y siempre, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien.